Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington. Únete a nosotros en conversaciones con expertos y descubre cómo el diseño moldea nuestro futuro. Es hora de adentrarnos entre líneas y explorar el fascinante mundo del diseño como nunca antes. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Juan Manuel Bustamante, decano de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington. Juan Manuel es comunicador audiovisual, con estudios en ciencias de la educación y un apasionado, evidentemente por la educación, por el tema de la tecnología. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Para mí es un honor poder dar inicio y acompañarte en este primer capítulo del podcast Entre Líneas, un proyecto que se viene gestando hace ya un tiempo en la Facultad de Diseño y que va a ser muy prometedor para compartir conocimiento con todas las personas interesadas en el mundo de las industrias creativas. En nuestra facultad tenemos mucho que contar y yo creo que un espacio en audio puede ser propicio para compartir conocimiento. Sí, Juan, incluso pues contarle a nuestros oyentes un poco, hoy hablaremos un poco de cómo funciona este podcast, cuál es la dinámica y contarles, digamos, detalles propios de este ejercicio, de este proyecto. Pues les cuento que el podcast Entre Líneas está adscrito al proyecto del consultorio de diseño. Juan, háblanos un poquitico de ese consultorio de diseño. Bueno, Juan, te cuento que desde la Facultad de Diseño de Remington, hace poco tenemos la aprobación por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones del consultorio y el observatorio. ¿Sí? Son dos proyectos importantísimos para divulgar la ciencia y el conocimiento, y pues el consultorio permite que este tipo de proyectos se lleven a cabo y que legitime un poco lo que hacemos en la academia, ¿cierto? El consultorio tiene 3 líneas temáticas: tema de la proyección social, la consultoría, ¿sí? Y se puede trabajar tanto con entidades externas como para la universidad, que es nuestra principal línea, ¿cierto? O enfoque. ¿Qué queremos entonces con el consultorio? Que sea una plataforma de distribución, de socialización de la ciencia y el conocimiento, y espacios como el podcast permiten que ese tipo de resultados de un proyecto de investigación o de un proyecto académico se puedan socializar con la comunidad. Una de los objetivos importantes de este podcast como producto es acercar a la comunidad de diseñadores, a los estudiantes que hacen parte de la facultad en el programa de diseño gráfico, a los profesionales de diseño y al público en general interesado en diseño. Yo pienso que la comunidad se hace pues entre todos, y aprovechar el tema de la descentralización, digamos, del programa de diseño gráfico en su formato virtual, que es una oportunidad también del podcast de poder llegar a muchos lugares, a muchos espacios y a muchas personas. Entonces, yo pienso que es una oportunidad interesante para que el conocimiento y la experiencia en el diseño llegue a estas comunidades. Así es, Juan. Voy a retomar varias cosas que dijiste. Entre ellas, el tema de democratizar la educación y el conocimiento. Me parece muy bacano, muy interesante,
poder tener estos espacios donde se puede socializar de una manera diferente o en otros formatos el conocimiento. Queremos que los estudiantes y el público en general, no quiero decir que solamente estudiantes de Remington, sino que las personas que están iniciando su formación en cualquier área del conocimiento relacionado con la creatividad, aprovechen este espacio para participar. Si bien es un capítulo que puede estar centralizado en un tema, la interacción por medio de la plataforma donde se publique el podcast va a ser de manera activa, al igual que las personas que sientan que pueden compartir un conocimiento son bienvenidas, tanto de manera presencial, como estamos vos y yo acá, como de manera virtual. ¿Sí? Hay mucho conocimiento por compartir y conociendo la dinámica de la Facultad de Diseño Remington, nosotros tenemos presencia a nivel nacional, incluso nuestros estudiantes, algunos de ellos están por fuera del país. Ellos también tienen mucho que contar y también son bienvenidos. Entonces, siguiendo con el tema de democratizar el conocimiento, plataformas y formatos como estos permiten que uno pueda compartir ciertos conceptos o temas que no son propios de la clase y que se puedan profundizar de una manera más informal, con un experto, de acuerdo a una lectura, de acuerdo a un libro, de acuerdo a una tendencia también, y que se puedan socializar con toda la comunidad en formatos como este. E incluso, Juan, para contarle a nuestros oyentes que lo que buscamos incluso es en esa exploración del diseño, invitar a aquellas personas, o sea, o diseñadores o personajes que de alguna manera o se han impactado por el mundo del diseño o han participado en ese impacto del diseño en temas tan interesantes como es en la sociedad y en la cultura misma. O sea, yo pienso que el asunto no es solo de teorizar en diseño, sino contar experiencias de diseño. Y este podcast lo que busca es acompañarnos de esas personas que nos pueden brindar desde esa experiencia el diseñador, el artista, el sociólogo, el arquitecto, la persona del común, el estudiante. O sea, todos tienen cabida en este espacio de podcast porque todos tienen algo que contar sobre el diseño y cómo los impacta. O sea, el ama de casa en algún momento puede contarnos una historia de cómo el diseño le ha ayudado a desenvolverse en su vida cotidiana, ¿por qué no? O tuvimos en una sesión que más adelante va a salir en un episodio, pues un personaje súper interesante que trabaja en el, digamos, en el, entre comillas, activismo social, de cómo impactar positivamente en la sociedad y apalancarse en el diseño y contarnos esas historias. Entonces es muy interesante y la invitación nuevamente es a contarles que estamos felices porque arrancamos con este podcast y vamos a tener muchas historias, vamos a tener muchas experiencias para contar en el mundo del diseño. Así es, Juan, yo complemento un poco lo que dices de que todos podemos aportar. Resulta que puede ser una concepción errada creer que no somos creativos, ¿cierto? Que la creatividad es propia de ciertas personas y resulta que no. Todos tenemos un proceso interesante que compartir y, como lo decías, contar cómo el diseño, cómo vivo el diseño, ¿cierto? Desde servir un plato, ¿cierto? Combinar colores para que se vea bonito, para emplatar, ¿cierto? Desde cómo me visto, desde qué elementos elijo para decorar mi casa, mi habitación, organizar mis cosas, qué elementos selecciono de acuerdo a los colores, a los gráficos, la psicología. A la psicología, exacto. Entonces, todos tenemos algo que ver directa o indirectamente con el diseño y este espacio es para eso, compartir esas experiencias, compartir ese conocimiento, compartir esas vivencias interesantes que nos van a validar de pronto un poco lo que vemos en la academia, pero muy importante también lo que decías ahora, Juan. En otros oficios, la gente del común que de pronto no está formada en diseño,
desde la academia, ¿cierto? Porque puede formarse en el diseño con otro tipo de herramientas o con el voz a voz o la vida los puso. Empírico. Exacto, la vida los puso ahí, tiene mucho que contar. En la calle hay personajes interesantes que nos pueden contar desde la escultura, desde la pintura, ¿sí? ¿Qué está pasando con el diseño? Ahora viene un divergente con una temática muy interesante que son los panoramas del diseño. Y es qué está pasando con el diseño ahora. No solamente con lo análogo, sino con las nuevas tecnologías. ¿Qué está pasando con el diseño en lo digital? Vamos a tener expertos también que nos van a contar sobre inteligencia artificial, sobre realidad aumentada, sobre la impresión 3D y cómo estas nuevas tecnologías están impactando positivamente o negativamente nuestro oficio. Entonces creo que esto es un espacio súper interesante, súper valioso para que nos apropiemos de eso. No solamente la academia, sino la comunidad en general. Bueno, voy a entrar a otro asunto que cómo es la mecánica o cómo funciona el podcast. Bueno, les contaré un poco y le contaré también al decano que está aquí. Nosotros grabamos quincenalmente, normalmente grabamos 1 o 2 episodios de podcast. La idea es que cada episodio va a ser semanal, vamos a tener un episodio semanal para garantizar que tengamos material fresquito, ¿cierto? Y que aprovechar, que ese es otro asunto súper importante, el contacto que tengamos con los estudiantes, el contacto que tengamos con las personas que nos escuchan. Aquí abajo van a encontrar entonces mi correo electrónico juan.mesa01@uniremington.edu.co, ¿cierto? Y ahí incluso me pueden escribir, pueden decir me interesa este tema o me quiere hacer una pregunta y esa pregunta puede aparecer en una conversación de podcast. ¡Qué interesante! Lo otro también, si por ejemplo tenemos chicos, estudiantes del programa de diseño gráfico y hacen parte de los grupos, tienen su WhatsApp y en el WhatsApp de esos grupos pueden escribir también y seguramente tendré todo el acceso a ese contacto que tengamos. Entonces, la idea es participar, interactuar y dentro de las posibilidades que nos genera el poder grabar, poder programar episodios, contar con esas opiniones y esas preguntas que nos hacen los oyentes. Entonces es muy importante, Juan, saber que uno sale también de una lluvia de ideas que hacemos los profes y que surgen en los cursos y que surgen en la montada en el bus y que surgen en la vida cotidiana, como lo hemos dicho, pero también surgen de esas preguntas y de esa participación que tenemos con los estudiantes y con los oyentes en general. Excelente, Juan. Yo abriría un poco más también la invitación. Otras universidades, no solamente la academia, como lo vimos ahorita, gente que de pronto trabaja con diseño en su día a día y llegó a este podcast coincidencialmente, recomendado, ¿cierto? Que lo vio en alguna publicación en redes sociales y quiera participar, también es bienvenido. Contactan al profe Juan Mesa para que podamos hacer agenda y podamos tener entonces, como lo indicas, algunos episodios pregrabados que nos sirvan para sostener entonces la continuidad del podcast. Bueno, yo también quiero hacer una cuñita en este episodio y agradecer también al Centro de Producción Multimedia que nos apoya con todo el tema de la grabación, de la cámara, porque lo tenemos también con una cámara fija. La idea es, Juan, aquellos que nos pueden escuchar, nos van a escuchar en el formato podcast convencional, pero también vamos a estar colgados en YouTube, en diferentes canales para que puedan verlo y nos van a ver en cada una de las charlas con una cámara fija, pero es, digamos, un formato interesante también para que vean incluso cómo estamos y cómo es esa producción que está funcionando. Ok. Bueno, Juan, yo creo que la invitación queda abierta, que todas las personas que se sumen al inicio de este podcast puedan conocer que
pueden participar activamente, sea en línea, sea presencial, sea mandándolo las preguntas, algo pues como activo, porque este podcast se sostiene o se va a sostener si todos participamos. Y las industrias creativas tienen mucho para contar. Entonces, que sea un espacio para que quede la invitación abierta y nos podamos escuchar en episodios más adelante. Bueno, vamos a dar, digamos, a cerrar este primer episodio de podcast. Estamos muy contentos, invitarlos nuevamente a todos a que nos acompañen. Son el motor, son el que impulsa este carrito que arranca su recorrido, este viaje que espero que sea muy interesante, que sea un parche súper bacano, donde los esperemos a todos con sus comentarios y agradecer la sintonía. Yo pienso que eso es súper importante. Claro que sí. Entonces, Juan, muchas gracias por acompañarnos y espero que tengamos mucha suerte en todos estos episodios que vienen por delante. Claro que sí, Juan. Muchas gracias por tomar la iniciativa de este proyecto y claro que sí, vamos a hacerlo sostenible. Ok, chao. Nos vemos. Llegamos al final de otro emocionante episodio de Entre Líneas. Desde la Facultad de Diseño, seguiremos construyendo comunidad académica. Podcast Entre Líneas. Un espacio donde la interacción, el intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo sigue creciendo.